Baraguirre, en Aire de Santa Fe. Aquí estamos, con los grandes y con las importantes notas que usted necesita para seguirnos. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Exclusivo Aire de Santa Fe. Estaba buscando lo que había pedido sobre el currículum del doctor Jorge Baraguirre. No le queda nada por hacer. Es impresionante. Lo tenía por acá, ya lo voy a decir. Abogado, obviamente. Master of Law of the University of Connecticut School of Law en el 2000. Hay una película de Woody Allen que dice nunca pude decir Connecticut, digamos, así que el propio Woody Allen. Estuviste como fiscal de Estado con una dedicación especial al derecho público. Eso, cargos del ámbito público, obviamente, entre el 2008 y el 2011. 2011, exactamente. 2011, asesor letrado y coordinador del área de asuntos internacionales de la Procuración del Tesoro Nacional, octubre de 2004 a febrero de 2006. Esta es la época de Rosati. Claro, la primera época con el doctor Rosati, con Horacio, perdón. Fue entre 2003 y 2004, que era el asesor letrado, y después entre 2004 y 2006 quedé a cargo de la dirección del equipo que defendía internacionalmente a la República Argentina ante el Banco Mundial, o los tribunales del Banco Mundial, para decirlo rápidamente. Docente, que eso también debe ser lo más lindo de todo. Sí. ¿O no? Pobre los alumnos. No, pero es maravilloso. Estamos difíciles con la nueva ocupación, sí, filosofía del derecho. Filosofía del derecho, en la Universidad Nacional del Litoral, la de Palermo, la de San Andrés, la Nacional del Nordeste. Además, investigaciones, doctorados, maestrías, artículos, completísimos. Rápido. Y hay una foto en tu casa que dice, acá vive una persona que se llama Jorge Baraguirre. Bueno, ¿y tu papá? Por lo menos, digamos, no, la época cuando viví en Buenos Aires fue familiarmente la época más difícil, sí, que las nenas y Manuel, el varoncito, tenían una foto de papá que venía los fines de semana. Bueno, dos temas muy importantes. Pero hay currículos mucho mejores. Hay currículos mucho mejores. No, sé lo del rugby. No. Sé lo del rugby. El rugby, jugador de las inferiores de Unión. ¿Jugaste en Unión? Sí, jugué en la división que atajaba a Oscar Pacet. No te fui compañero de Oscar. ¿Tu pinta es o de lateral o de puntero? 5. ¿De 5? Volante tapón. Volante tapón, como la estatura. ¿Metedor? No, era un 5 más. Pretenciosamente era menos el Tolo Gallego, si querés, de los 5 de aquella época, y más la Oveja Telch, que jugaba en Unión. Trataba de jugar más de parte del juego. Sí, era, digamos, también metía, digamos, tenía cuando uno juega en infantiles, el 9 siempre es el goleador, siempre juega el goleador de 9, digamos, yo estaba segundo en la tabla. Ah, bien. ¿Y quién era el 9 en esa época? Y el 9 con el que jugaba era Javier Iruarrízaga, un super 9 era Javier. Que a veces no llegan porque no se explica uno por otras razones. Si uno tenía que apuntar a alguien, Javier era un número 9 clavado. Después, como yo, nos fuimos a jugar al rugby, él en Uni y yo en La Salle. El papá era el intendente de Unión toda la vida durante las presidencias de Corral. Te estoy hablando de esa época, 75 empezamos a jugar. Y el entrenador era el viejo Don Grasso, el famoso Don Grasso. No. Me acuerdo, por ejemplo, la cinta de capitán, yo era capitán, y la cinta era romper una camiseta vieja. Y jugábamos con los viejos Sacachispa, el que tenía un botín Adidas era una locura. Pero si vos estás hablando de esa época, ¿los alcanzaste a ver a Gatti, a Suñé, a Mastrangelo? Alcanzábamos pelota, así que... ¿Vos estabas dentro de la cancha alcanzando pelota? Alcanzando pelota, la novena, yo jugaba en esa época en novena, así que alcanzábamos la pelota. Ese es un momento para los chicos. Ah, ¿estuviste a metros de Gatti entonces? Gatti, Mastrangelo, Luque. En una época a los 5 nos hacían entrenar, a los 5 nos llevaban y entonces la Oveja Telch nos daba
Dejá de lado la entrevista, vamos a hablar de esto, está buenísimo. Pero esto es maravilloso. Eso es un regalo de la vida. Para los futboleros. Mejor unión casi de todo. Pero para los futboleros lo que está diciendo en este momento. Sí, ese digamos, equipo correr, tenía. por ejemplo, la Oveja te enseñaba a correr el campo medio como en una X, porque uno tenía que hacer los relevos cuando los marcadores de punta. Te estoy hablando del fútbol de hace 40 años, cuando los marcadores de punta subían. El 5 de alguna manera tenía que controlar la subida, o tenía que controlar el contraataque, claro. Ocupar espacio. Ocupar el espacio y ese tipo de cosas, estar presto a cerrar. ¿Y hasta qué edad después jugó? lo mismo, el 10 era mi hermano, por ejemplo. Yo jugaba con la 64 y con la 66, habitualmente, ¿no? Y en la 66 jugaba mi hermano, que era esos zurdos de aquellos, ¿no? Por eso, en esa época, ¿te acuerdas? Digamos, el win izquierdo o el 10 tenía que ser zurdo, ¿no? Entonces, de alguna manera, con Gustavo, medio como hasta del campito de Guadalupe, nos conocíamos de memoria, así que la obligación que teníamos era tirar las paredes, como había un... viejos jugadores de Lanús que eran famosos. No, en la eran década Acosta del 70. ¿Te acordás? Acosta Silva. Estamos relevando la edad, revelando las edades. No. Yo ahí Entonces, te digo que no. Eso se llama... Es otra cosa, eso Otra es leer. cosa. Leer, informarse. Entonces Porque al una viejo cosa es- Grasso, a Don Grasso le gustaba, viste, tocar paredes. Acosta Después tenía Silva. otro, jugaba el cuñado del chaqueño Zimmerman. El chaqueño jugaba en Colón y Luisito Valli jugaba en Unión. Entonces Luisito también era otro 10 con el que me tocaba jugar y otra obligación de subir, viste, ¿Y hasta, tocando. qué, edad- haciendo hasta paredes. qué división llegaste? Y llegué hasta casi séptima. Después tuve que optar porque educación física en el colegio era una materia del colegio, era obligatorio, entonces yo jugaba al rugby, pero obviamente no se podía faltar. Y las prácticas eran los mismos días, entonces ahí ya tuve que optar. No me gustaba que me vinieran a buscar, el papá de Luisito me venía a buscar por casa, me ponían una 9 mentirosa, un poco más grande, entonces jugaba como un 5 adelantado, ¿no? O un 9 muy atrasado. Y eso ya ir a jugar los sábados. Me acuerdo el último partido fue contra Sportivo Guadalupe. Mi último partido fue contra Sportivo Guadalupe en la cancha, que para nosotros era una locura también, porque tenía vestuario, vos entrabas por salías el por túnel, abajo. salías por ahí abajo en la cancha de Sportivo. Así Sí. ese fue mi último Salías como partido. bajo la tribuna. Exactamente. Y yo que jugué en Liga Santa Fe, decir eso. Eso de entrar debajo de la tribuna es como decir, entro a la de Unión o Colón. Tal cual. Y La de era igual. Gimnasia, que era otra. Ay, esa. La de Gimnasia esa y había que aguantarla. Gimnasia tenía un equipazo en esa época, digamos, creo que jugaba Chena, que después jugó en Colón. Exacto. Y después uno de mis 8 era Peruchena, que Fabián Peruchena llegó a la primera de Boca, en la huelga del 81, creo Sí. que fue una huelga, Sí, y, sí. y Fabián, que estaba en tercera, llegó a la primera Boca. Bueno, todo esto es para hablar que los jueces, los procuradores, los fiscales son seres humanos. Les gustan las cosas que les gusta a todos, han hecho cosas como nosotros y que por eso también cuando les toca definir situaciones, además de ser abogados, además de tener la ley delante en un libro, le corre sangre por su cuerpo Sí, obviamente. y se hace Sí, difícil. Bueno, él tiene un cargo y no es muy habitual que se presente así en los medios y agradecemos profundamente. Sería como el sexto integrante de la Corte Suprema. El séptimo. El séptimo. Son 6 ministros y el procurador. Entonces, el procurador, estás dentro de la Corte Suprema como procurador. Constitucionalmente, la Constitución nuestra ubica a la Procuración dentro de la Corte. No es como la Nacional, que es un órgano autónomo. La Constitución del 62 lo ubica, dice 5 como mínimo y un procurador. En este caso, cuando hay un pedido de inconstitucionalidad, es un recurso que se puede plantear, la Corte siempre opta por consultar al procurador que emita un dictamen técnico que va a servir a la Corte para informarse y para evaluar cuál va a ser la definitiva sentencia que tome. Es decir, Exactamente, digamos, hay una primera visión ahí. Nosotros hemos, de alguna manera, adoptado, si se quiere, un enfoque un poco más proactivo, un enfoque un poco más sustancioso de lo que puede opinar la Procuración General, y de tal manera de darle a la Corte un producto un poquito más elaborado
de los que tradicionalmente se hacían, que les sirva de guía, ¿no? Entonces, un ministro tiene de alguna manera un análisis, si se quiere, un poco más sustantivo de lo que es la admisibilidad de un recurso. Es decir, si uno le puede franquear la puerta de un tribunal extraordinario a un recurrente. Uno tiene siempre dos fases, primera instancia y la apelación. Después ya de eso viene una fase que es extraordinaria. La Corte es un tribunal constitucional extraordinario, es decir, uno no puede hacer pie con cualquier demanda porque hay un control de la arbitrariedad que eventualmente puede haber cometido una Cámara, ¿sí? Por algo es la última instancia. Por eso es la última instancia. Pero además de ser última instancia es extraordinaria, no es una tercera instancia. Entonces, para poder acceder, para poder franquear las puertas del tribunal, lo que hacen los ministros de la Corte es, o la ley, en realidad la 7055, es que el procurador se pronuncie sobre si esa puerta puede ser franqueada o no. Nosotros lo que tratamos de entregarle a los ministros de la Corte es un producto donde ellos de alguna manera tienen presentado una manera de razonar. Entonces la pueden tomar. No es vinculante. No es vinculante en absoluto. Entonces, o la pueden tomar, o directamente saben, por esa línea no tenemos que ir, vamos por la línea exactamente opuesta. Pero ilustra. ¿No? Por eso, es ilustrativo. Creo que resuelve una... Y en este caso... Una visión que se tiene que hacer de alguna manera más rápida. Y en este dictamen, que declara admisible el pedido de inconstitucionalidad realizado por el MPA sobre el artículo... Realizado por el senador Armando Traferri. Claro. Él es el que pide el recurso. Él es el que puso. Él es el que interpone el recurso. El doctor Mascali lo declara admisible, el propio camarista dice, lo declara admisible, y básicamente lo que nosotros hicimos es respaldar la decisión de apertura del doctor Mascali. Nosotros no encontramos arbitrariedad en su sentencia, pero sí consideramos, igual también que el doctor Mascali, que hay otros motivos de tratamiento del recurso ante los ministros de la Corte, ¿sí? Entonces lo hemos habilitado por eso, que es cuando se cuestiona no solamente la sentencia por arbitrariedad, sino cuando se cuestiona la inteligencia de un precepto de la Constitución local. Bien. Y lo que acá está cuestionado es la inteligencia de un precepto de la Constitución local. A tal punto está cuestionado que en segunda instancia se lo desplazó. Se dijo, de la manera en que está interpretado este artículo 51, o de la manera, si ustedes quieren, que está escrito este artículo 51, yo lo desplazo, mantengo las otras dos inmunidades, la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto, pero autorizo la investigación penal preparatoria. Básicamente es si nuestra Constitución contradice la Constitución Nacional, o no va a la par. La Constitución, en principio, José, ahí hay que analizar lo que es lo que en parte nosotros analizamos. Si quieren, puedo explicar muy brevemente los distintos bloques argumentativos que tiene, porque incorpora eso. Hay una primera aproximación, hay un primer enfoque, si ustedes quieren, metateórico o de marco teórico, ¿sí? Que se lee rápido solamente para los que tienen interés en determinar cómo la Procuración concibe el derecho o cómo uno siente el derecho. Y cómo la teoría constitucional, aún la teoría constitucional que repudia el control de constitucionalidad de los jueces por ser antidemocrático, se citan los autores modernos, aún así creemos de que hay bases para que en un caso como este los jueces se pronuncien sobre la constitucionalidad de la propia Constitución local. Y después hay tres tipos de argumentos, tres bloques argumentativos, que fue parte del interés nuestro de decir, miren, esto puede haber opinión, puede haber interpretación, pero lo tratamos de presentar más como datos, si ustedes quieren, más como dato que como opinión. Entonces, ¿cuál es un dato
fuerte, que desde 1841 hasta 1962 la Constitución fue marcando un determinado rumbo, salvo entre 1856 y 1863. ¿Y cuál era ese rumbo? Juicio público para las personas o para los funcionarios que tenían fueros funcionales especiales. ¿Qué implica el juicio público? Que para poder ir a la sala de representantes, imagínense, 3 años después de la muerte del brigadier López, había que contar con los elementos para poder ir al juicio público. Si no tengo los elementos no puede haber juicio público. ¿Eso qué significa? Significa que una investigación criminal había sido llevada a cabo para poder ser juzgada en nuestra protolegislatura, si ustedes quieren. Entonces, eso es lo que marca toda una práctica constitucional que tiene 160 años. Y después lo hicimos el análisis incorporando los códigos de procedimientos, tomando el de 1895 y el de 1973. ¿Por qué tomamos el de 1895? Básicamente porque había que ver si había alguna norma que impedía la prosecución de la investigación bajo esas constituciones históricas. Y el de 1973 es muy interesante, la 6740, porque es el Código Procesal Penal de la propia generación constituyente. Es decir, aquellos que se apartaron de la tradición del juicio público, los constituyentes del 62, fenómenos como el doctor Ula, en el 73 era fiscal de Estado de Silvestre Beñis, el mismo tipo de gobierno. Ellos interpretaron que el obstáculo constitucional, los mismos redactores de la Constitución, puestos ahora como funcionarios ejecutivos y legislativos, interpretaron que el obstáculo constitucional era con el auto de procesamiento. Es decir, que había espacio procesal para investigar. Lo que no había espacio procesal era para procesar. Hasta procesar se podía. Hasta procesar se podía. Entonces, antes del dictado del procesamiento, decía el viejo código, a la legislatura. Bien. Entonces, eso me parece que son datos sustanciales, interesantes. Y después el otro dato interesante es la pregunta de José, que nosotros concebimos una estructura jerárquica de la relación entre la Constitución Nacional y la Constitución Provincial en función de los poderes delegados. Si la provincia de Santa Fe hubiera delegado poderes, no hubiera delegado poderes. No hay supremacía constitucional que invocar. Ahí no hay tutía, José. Pero como nosotros delegamos las relaciones internacionales desde 1831 en la figura de la Confederación Argentina, quiero decir, puede ser engorroso o molesto o tedioso hablar de citas históricas, pero quiero mostrar el dato duro. ¿Desde qué época Santa Fe se desprendió de las negociaciones internacionales? Y lo que encontramos, no pudimos encontrar los tratados, fueron solamente un tratado internacional celebrado entre las provincias de San Juan y Mendoza en la década de 1840, un concordato que firmaron con los estados pontificios. Nunca las provincias tuvieron a cargo las relaciones internacionales y los tratados que servían para culminar esas relaciones internacionales. Entonces, si uno acepta este dato duro de que las provincias no tienen a cargo ni las negociaciones ni los tratados, es muy fácil para un abogado obtener la jerarquía normativa. Entonces, claro, uno nunca podría decir que el doctor Mascali violó el federalismo, porque nunca fue una atribución nuestra. Nunca fue un poder no delegado, un poder reservado, como se llaman, de la provincia. Y ahí hay una convención. Yo después, para evitar el constitucionalismo a la carta, que me parece una preocupación muy legítima, hubo aventuras constitucionales en la provincia de Santa Fe donde se invocaban tratados de derechos humanos para que el poder lo invoque y obtener una reelección. Hay que acordarse de eso. Entonces el constitucionalismo a la carta también hay que evitarlo. Nosotros lo que construimos es un estándar de desplazamiento que tiene que venir por un tratado que tiene que tener jerarquía internacional. Este tratado tiene que ser de derecho internacional puro y duro. Es decir, no tiene que ser una interpretación, por ejemplo, proveniente de un comité de aplicación
del tratado. No puede ser recomendaciones provenientes de expertos que Naciones Unidas le encargan. El máximo respaldo. Entonces tiene que ser derecho internacional público puro y duro. Tiene que aplicarse a la materia. En la misma materia tiene que haber una norma específica como el artículo 32 de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Y además establecimos un refuerzo de que sea un poder, si bien es un poder reservado de las provincias, se trata de administración de justicia, que es una de las 3 cuestiones que aún cuando las provincias lo tengan como poder reservado, podemos hacer lo que querramos en materia de municipalismo, de educación primaria y de administración de justicia, como poder reservado. Pero en el artículo 5 de la Constitución Nacional, y en combinación con el 6, la Nación se reservó las facultades de intervenir a las provincias cuando no se alcancen ciertos presupuestos mínimos. Y después lo combinamos a esto para ver si había otro dato duro de si había ejemplos en la Corte Nacional de desplazamiento de las normas locales, porque uno de los achaques al doctor Mascali era que había reformado la Constitución. Y la Constitución Nacional, en el término de 22 años, empezando por el caso de Cassiano Iribarren, hasta el último del gobernador de Mendoza, Rodolfo Juárez, en 5 oportunidades desplazó normas de las constituciones locales. Me está diciendo que el abogado defensor de Traferri está renunciando después de haber escuchado todo esto. No digo por lo que ha hecho. Sí. ¿Cuánto llevó este trabajo? Es impresionante. O sea, yo tengo 15 días para dictaminar, llevo 15 días más, pero en el medio hubo otras cosas. Es notable el trabajo. ¿Cómo está? No, hubiéramos querido tener algún historiador. Doctor, lo que ustedes están resolviendo, digamos, para la gente que por ahí entendemos que es mucho vericueto jurídico, pero es muy importante porque lo que está definiendo la Corte, lo que está definiendo usted, es si un funcionario político, un funcionario público, un legislador en este caso, puntualmente, puede o no ser juzgado, digamos. Puede ser investigado. Investigado. A ver, el tema investigado. Y después el tercer bloque argumentativo, que damos datos también, son los hallazgos de las investigaciones, que esto es información pública disponible. Claro. Entonces ahí también hay un porque, un apéndice, si se quiere, donde nosotros ofrecemos para el que todo aquel que quiera acceder. Algo que a mí no me quedó claro. Puede verlo. Claro. Entre muchas cosas, porque no soy un erudito en la materia, pero... Perdón. Pero no de lo que dijiste vos recién, sino en términos generales. Esta posición del procurador dice, ¿es admisible el planteo? O además dice, ¿es admisible el planteo porque los indicios o las pruebas o los elementos presentados permiten por lo menos plantear cierta sospecha? ¿Avanza hasta ese punto? Es algo parecido, es decir, lo que digo es que no sería admisible por arbitrariedad, es como formularlo pero al revés, no sería admisible el planteo del recurrente porque no hay arbitrariedad de sentencia, porque hay indicios que muestran que el pedido de investigación, quedémonos con eso, no es caprichoso. Bien, ese es un punto importante. Quiere decir que eso está o sea, escrito. para vos el pedido de investigación no es caprichoso, digamos. Hay elementos que lo avalan. Hay elementos y están ofrecidos a la discusión pública. Quiere decir que puede ser mi opinión, pero están puestos frente a la opinión pública, que es a quien me debo. Quiere decir que uno puede entender que este dictamen avanza sobre la cuestión de fondo, haciendo una valoración positiva de estas pruebas producidas por el MPA. Con un límite, que para esta fase, yo no prejuzgo. ¿Cuál fase? La de la investigación. Sí, los fiscales están diciendo nosotros necesitamos investigar. Bien, en esta fase, que es la que tenemos acá, no es la fase de reprochabilidad penal, sino es la fase de si se puede continuar con las investigaciones o no. Si la cortamos al inicio o si dejamos investigar. Yo lo que digo es, miren, históricamente y federalmente, si ustedes quieren, no hay motivo razonable, en mi modesta opinión. No pretendo de que nadie adhiera a ella. En mi opinión, después de hacer ese estudio histórico y el estudio de Derecho Internacional Público, nosotros llegamos a la conclusión
de que no hay bases constitucionales que deban afectar el inicio del proceso o el inicio de una investigación penal preparatoria. Más allá de cuál sea el No hay resultado. bases constitucionales. Es decir, yo no... para resumirlo con un nombre, si un fiscal de Estado, como Decio Ula, un gobernador terminó sancionando, y durante, como Silvestre Beni, y durante años nos conducimos con ese código, lo que digo es que la modificación de los códigos no pueden modificar la Constitución. Entonces, si el entendimiento histórico fue que donde se paraba un juez era el auto de procesamiento, miren qué paradoja, por tener ahora un proceso ajustado a Constitución, nosotros con personas en general que tienen fueros funcionales, nosotros nos vamos a detener por las particularidades del proceso. Entonces yo no puedo, Jorge Barraguirre, procurador general, no puede aceptar una teoría de las jerarquías o de las fuentes normativas al revés. Que la ley, que la 12734, el nuevo Código Procesal Penal, me impacte en la Constitución. Es la Constitución la que impacta sobre las leyes. No sé si se entiende esto, que a lo mejor ahora, para bajarlo al llano, es muy técnico. Para bajarlo al tema de la gente. Esto habilita a los fiscales Ederi y Chapapietra. Los habilitaría. Si la Corte, si la Corte esto no es vinculante, si sigue el criterio, si la mirada que tiene la Corte es la misma que vos planteás en este dictamen, se habilitaría la posibilidad de que los fueros para este caso puntualmente... Para la investigación. Para la investigación. Bueno, pero estamos hablando que no se podía. Claro. Hasta ahora no se podía. Y entonces ahí se debería sentarse en un juicio... No, eso es otra cosa. No, eso es posterior. Ajá. Eso es posterior. Ahí el entendimiento histórico dice, colecté la evidencia y por lo tanto tengo que ir con toda esa evidencia a la legislatura. Lo que se discute ahora es si se puede investigar para colectar la evidencia. Bueno, y ahora sí. De acuerdo a mi humilde opinión, después la Cámara dictaminará. La Corte de los Ministros está en todo su derecho, digamos, tienen un texto fuerte, digamos, ahí que dice inmunidad de proceso. Esta es mi manera de interpretar la Constitución. Y por eso, como la estoy interpretando, tomé un trabajo que puede ser muy tedioso para leerlo, de por qué, aun cuando el texto hable sobre la inmunidad de proceso, creo que hay espacio para la interpretación, sin caer en lo que denominamos interpretacionismo. O sea, no necesariamente para ser investigado tiene que perder los fueros, puede ser investigado así, ahora como senador, y en el caso de que esa investigación avance y vaya al procesamiento, ahí la legislatura debería resolver si lo desafuera o no. Un símil, por ejemplo, del acto, ¿cuál habría que encontrar? Eventualmente, estoy razonando en el aire, eventualmente un símil entre la figura del viejo auto de procesamiento y la nueva estructura del proceso. Claro. Pero todo lo que viene ahora, todo lo que nos tenemos que pronunciar es si los actos de investigación forman parte o están prohibidos o están obstaculizados por la inmunidad de proceso. Eso es lo que se discute, porque claro, la paradoja es que en la legislatura dice no tenemos elementos para decidir quitarle los fueros. Ahora bien, para obtener los elementos hay que investigarlo. Pero no se puede. Entonces, los fiscales están ahí en una rueda. Hay una especie de círculo vicioso. Entonces, uno podría plantear que es necesaria, no solamente por esto, por otras cuestiones también, una reforma de la Constitución para adecuar, porque este punto en la Constitución Nacional no está. Hay muchas provincias que a sus senadores les permiten... A los legisladores, todas. No y nosotros estamos con una... Tienen distintas extensiones, pero... no es un punto para corregir. Me estaría yendo del rol de procurador, que es aclarar solo el dictamen. Pero si uno busca en el currículum, yo formé parte de un equipo en el año 96...
¿Y en el año 94 estuviste En el año 94 fui asesor del doctor Alfonsín. Claro. Y que era chico. Pero en el 96 el ingeniero Obeid había avanzado en la necesidad de que ciertas casas de estudio propongamos mecanismos de reforma y tuve el honor de que la Facultad de Derecho me ponga de coordinador de ese equipo, que le entregamos un documento al ingeniero Obeid sobre la necesidad de reforma, hace 25 años. Bueno, hace 25 años que la tendencia esperando. debería haber sido buscar ese camino para ayornarnos a una realidad. A ver, en esa Constitución está, por ejemplo, que una comuna en vez de tener 2 años puede tener 4. Sí, y me lleva, digamos, a algo que no quiero hablar. Pero mi tarea de periodista. No, está perfecto. Además soy un excelente puntero derecho. Voy por la banda. Vuelve la pared. Voy por la banda. Va desde esas pequeñas cosas que son muy importantes hasta estas grandes cosas. Sí, digo, hay evidentes problemas de adaptación. Y hay algunas, está dicho en una nota al pie de página en el dictamen, que lamentablemente las élites políticas institucionales, no hemos sido capaces de aventar el temor a la reelección del gobernador en ejercicio. Como eso no se termina de aventar, no se termina de resolver, seguimos Traba todo intento de reforma. con una constitución, ¿Pero por qué? perdón han Luis, sido? con una constitución cuya parte dogmática, la parte de los derechos, ustedes, por ejemplo, miran la discusión en la convención en tiempos de otra ruptura democrática, porque hay que recordar también que fue una convención que tuvo que avanzar obligadamente, porque ya era Guido presidente, en el año 62. Ustedes miran la discusión sobre el artículo 28, que es la cláusula de desarrollo nuestra, y hay una discusión brillante de la generación de Mario Mosé Iturraspe, de la Torre, el Gringo Viale, Decio Gula, Danilo Quilibarda, Rovere, digo. Esa parte de los derechos, esa parte es prácticamente inmodificable. Le pueden estar faltando instrumentos de participación directa o semidirecta. Doctor, Pero, sí. perdón, por ejemplo, hay un artículo 6 que ellos escribieron que incorpora todos los derechos y garantías, aun cuando no hace falta, hay una cláusula de reenvío de la Constitución nuestra a la Constitución nacional, de tal manera que eso no es, me parece, lo determinante. Lo determinante me parece que está vinculado a cómo estructuramos o cómo reestructuramos los dispositivos o la arquitectura del poder. No la parte dogmática, sino la otra parte. Esto que si cada 2 años vamos a estar eligiendo presidentes comunales, si las autonomías municipales se consagran en la Constitución o no, y cómo en todo caso. Pero eso impacta fuertemente, Jorge, en la vida diaria. Eso impacta en la vida cotidiana de la gente. Yo siempre he sido reformista. Creo que, por ejemplo, la revolución de los derechos que ha pasado con la incorporación de los tratados internacionales del 94 a esta parte es brutal. En caso de, volviendo al dictamen tuyo, en caso de que la Corte decida en la misma línea que tu dictamen, ¿está sentando un precedente para todos los políticos, para todos los legisladores? Digo, porque después de esto ya va a quedar claro que cualquier legislador donde haya un proceso judicial en marcha y que tenga que ser investigado, pueda ser investigado sin perder los fueros. O sea, está sentando precedente. Sentaríamos un precedente, la Corte sentaría un precedente y de alguna manera, como yo también digo en un punto, hay una equiparación con el pasado, porque con anterioridad a la sanción del nuevo Código Procesal Penal, los legisladores estaban expuestos a las investigaciones. Claro. O sea, eso es una conclusión, si ustedes quieren, un poco fuerte, si se quiere, en el sentido de que
7 años atrás, podían ser investigados. La barrera era el auto de procesamiento. Hoy los legisladores tienen una protección que no tenían sus antecesores. Claro, perdón. Y no porque no hayan interpretado de que haya habido una mala interpretación constitucional de la extensión de la inmunidad de proceso, sino que era la manera en que el propio legislador, cuando sancionó la 6740, el viejo Código Procesal Penal, consideró que se podía llegar hasta el auto de procesamiento. O sea, si uno recurre a todas estas teorías negativas del control de constitucionalidad por parte de los jueces y considera que nada mejor que una legislatura para el propio control de los derechos constitucionales, esto es cierto, bueno, nosotros hasta el nuevo código era lo que habíamos hecho, porque la propia comunidad legislativa, los propios legisladores democráticamente electos, habían interpretado que la barrera era el auto de procesamiento, no la investigación instructoria que equivale a la penal preparatoria actual. Ahora, lo bajo al plano de un oyente común, pues no sé si es oyente o no, el 708, y me dice, estoy escuchando con mucho interés, me cuesta un poco seguir. Perdón, es un tema, es un tema muy técnico, pero muy válido. A nosotros me pareció importante elevar la vara y no quedarnos en el llano, porque uno con esto termina a lo que nosotros llamamos sociedad, que es el vulgo, que es la gente común, tratando de llevarle un mensaje para elevar su capacidad y hacerle entender que estas cuestiones están avaladas por una justicia. La justicia tiene leyes, tiene códigos, tiene un montón de cosas, pero me plantea. Entonces acá es un mensaje común, ¿eh? Yo tengo un montón de los que están llegando. Los fueros son para el accionar legislativo de los funcionarios. Pero digo, ¿y el accionar particular? No, pero ya siendo senadores, el fuero termina siendo un elemento que los... Claro, bueno, ahí también hay dos casos interesantes, porque cuando nosotros interpretamos el tratado internacional, perdón que haga esta referencia al propio dictamen, cuando nosotros hacemos referencia al tratado internacional, justamente los dos casos de los que nos servimos, no porque sean solamente dos, sino porque creemos que eran los más ilustrativos, justamente se da el acortamiento, ¿no?, de los fueros parlamentarios de los legisladores nacionales griegos. ¿Qué tiene que ver Grecia con Santa Fe? A ver. Ya lo sé. El tema es que cuando uno hace interpretación de derecho internacional público, básicamente tiene que recurrir, por una norma puesta en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, a dos artículos, el 26 y el 27, dicho muy rápidamente, que es interpretación de buena fe y sin invocación del derecho interno. Uno de los parámetros de la buena fe es no tomar referencia de cómo se ha interpretado el derecho internacional público, esta convención, por ejemplo, el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la han interpretado los propios tribunales internacionales o algún otro tribunal internacional que tenga una norma parecida. Entonces, quien tiene una norma parecida es un tribunal como el Europeo de Derechos Humanos, que además es relevante para nuestro derecho internacional porque la Corte Interamericana de Justicia, que es nuestro sistema regional, es nuestra última instancia en materia de derechos humanos regional, toma habitualmente, se inspira en lo que sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, por este camino, de Santa Fe a Costa Rica, de Costa Rica a Estrasburgo, y bueno, ahí ellos trataron el caso o los casos griegos, ¿no? Y allí justamente el acortamiento se produce porque básicamente son o eran investigaciones relacionadas con alegados delitos cometidos por fuera de la función, que era un poco la pregunta, me parece, del oyente. Es decir, eran delitos comunes, no eran vinculados a la función. Entonces,
El Tribunal Europeo, ¿cómo razona? Sí, claro que podemos achicar esa inmunidad de proceso que también tenían estos legisladores, básicamente porque son delitos alegadamente cometidos no funcionales, delitos comunes. Entonces, el Tribunal Europeo dijo, bueno, vamos a achicar, los declaró inconvencional a la extensión de esos fueros que impedían la investigación de los fiscales griegos, y eso nos viene por ese camino, que parece extraño, pero no es un camino forzado. Claro, sí. No es un camino forzado, es la manera en que nuestro Tribunal Regional de Derechos Humanos interpreta la extensión de los derechos humanos. Caso Mingarini. Perfecto. Situación actual y tu participación en el mismo. Bueno, el doctor Mingarini está investigado, se le ha corrido traslado de la acusación, se formularon 3 denuncias en su momento, es decir, una denuncia original antes de la feria de invierno y después se amplió en 2 ocasiones. El Tribunal de Enjuiciamiento consideró de que había bases suficientes para proceder con la acusación. Se le corrió el traslado a la Procuración y la Procuración formuló la acusación. De esa acusación se le notificó al doctor Mingarini y tengo entendido que en estos días debería vencer el plazo y obviamente hacer su legítima defensa, ¿no? ¿Y tu dictamen? La acusación nuestra incluye varios cargos. En muy resumida cuenta, si yo tuviera que analizar... Perdón, cometí un error. Sí. Hay mucha gente que puede no entender de qué estamos hablando. ¿Quién es? Hagamos, Es verdad. hagamos una Fue pequeña síntesis. muy breve. Porque me parece importante. Perfecto. Del otro lado dijo caso Mingarini y Luis. Hay tantas situaciones que pasan en el día a día. Está conectado un poco con lo que fue la charla previa... De abuso sexual. De abuso sexual. Bueno. El juez Mingarini es aquel juez que en una investigación por un caso de violación, en un proceso judicial se estaba desarrollando, la persona, se estaba definiendo la audiencia de medidas cautelares, es decir, si continúa el proceso de investigación en prisión o si recuperaba la libertad mientras se investigaba el caso de violación. Lo que decide el juez en ese momento fue otorgarle la libertad, digamos, para continuar el proceso en libertad a este acusado, insisto, un acusado de violación, pero en los argumentos menciona como un atenuante el hecho de que haya utilizado profiláctico en el acto de abuso sexual, digamos. Entonces fue realmente muy escandaloso, por lo que vos incluso mencionabas, Jorge, no por el hecho en sí de la resolución, sino por el argumento que utiliza el juez para poder tomar esa decisión. Exactamente. Nosotros después lo que hicimos fue ampliar esa investigación. Lo que a nosotros nos movilizó fueron las formas de razonamiento, no los resultados. Claro. Los resultados están vinculados a la jurisdicción, es decir, a la revisión por parte de los cuerpos judiciales superiores, ¿no? Cámara, después eventualmente una corte, si hay alguna arbitrariedad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí parecía salir fuera de todo lo razonable, de todo lo que uno puede extender el campo de la interpretación, era lo que para nosotros fue en parte la reescritura del Código Penal. Y la violación del principio acusatorio, por esa manera de razonar. ¿Qué quiere decir reescribir el Código Penal? Nosotros habíamos acusado en su momento, recordarán al doctor Musechemes, por hechos parecidos, no hechos análogos o hechos idénticos. El tribunal, en un fallo dividido, 6-4, dispuso la destitución del doctor Musechemes. Allí había muchos elementos semejantes, que son otros cargos adicionales, sobre los problemas de cómo manejar abuso sexual infantil, cómo acceder al conocimiento de cuáles son, por ejemplo, los indicadores de abuso sexual infantil, porque una cosa es sospechar de la autoría
Y entonces, en función del artículo 220, uno probabiliza autoría el juez y dice no está probabilizada acá la autoría, por lo tanto no corresponde la prisión preventiva. Pero lo que había en algunos casos, y esto quiero ser muy corto, muy estrecho, porque es un caso en trámite, lo que había en algunos casos era una duda radical sobre la materialidad de los hechos. Entonces, ese era un problema que nosotros encontramos, un mismo patrón en el caso del doctor Bucechemes y en el caso del doctor Mingarini. Pero además, en este caso, lo que encontramos es que hay como una defensa general, en el sentido de que cuando él pronuncia de que no puedo imaginarme cómo hizo para ejercer fuerza física sobre la víctima y al mismo tiempo ponerse un preservativo, lo que hay ahí es una defensa del imputado, ahí hay una defensa clara, por lo tanto hay una intromisión en el principio acusatorio de que el juez es espectador absoluto, no puede introducir una defensa. ¿Y cómo le introduce la defensa? Bueno, uno puede reescribir el artículo 119, estableciendo lo que el 119 dice, ¿sí? Y después le agrega simplemente, excepto que use preservativo. ¿Por qué? Porque nadie puede imaginar simultáneamente dos acciones humanas. Ejercer el abuso y al mismo tiempo el uso del preservativo. Entonces ahí nos parecía que claramente había una defensa general que lo aleja de Bucechemes, porque una cosa es no tomar en cuenta la declaración de las víctimas, no tomar en cuenta los informes psicopedagógicos, no tener en cuenta los informes psicológicos, no tener en cuenta la evidencia física. Entonces uno va eviscerando... Que eso es lo que hacía Bucechemes. Eso es lo que el juez penal de enjuiciamiento constató. Descreía de las víctimas. Exacto. Para nosotros el cargo era la evisceración, es decir, imagínate un cuerpo humano, entonces vos lo vas desarmando. Obviamente que después te queda el esqueleto y obviamente no queda nada de la acusación. Y después hay otro rubro que nosotros por primera vez ensayamos una construcción argumental sobre el Código de Ética Judicial, que le hemos puesto como la teoría de la imantación, la teoría del imán. Además de los problemas técnicos, esto que hablamos del problema del principio acusatorio, de la reescritura del Código Penal, de no estar ajustado a la perspectiva de género, no por lo que la perspectiva de género tiene impacto en la inversión inconstitucional de la carga de la prueba. Eso no hace la perspectiva de género. Lo que la perspectiva de género centralmente hace es modificar nuestras máximas de experiencia. Nuestras máximas de experiencia antes del movimiento de mujeres era la literatura de los autores de la década del 40, que requerían, por ejemplo, la víctima perfecta. Entonces, si no había víctima perfecta, no había una máxima de experiencia para nosotros, no había delito. Y esto tiene una tradición que si uno mira el Decamerón de Boccaccio y mira un poquito con más atención, lee el Quijote, que están citados, cuando Sancho Panza es gobernador pasa exactamente lo mismo. Pasa el supuesto invento de la víctima mujer que aparece como Eva, tentadora, diabólica, que atrae al hombre al pecado, ella se lo buscó. Es decir, y esto es la perspectiva de género, la lucha del movimiento de mujeres es, miren, ustedes están trabajando mal, digamos, pero no por ablandar la carga de la prueba que las fiscalías tienen. El problema es que no tomamos en cuenta las máximas de experiencia de la antropología feminista, de la sociología feminista, etcétera, etcétera. Entonces, estos son, como nosotros decimos, cuestiones, si se quiere, técnicas. Pero además los jueces y los funcionarios judiciales, y esto es muy interesante y le estoy enormemente agradecido que lo podamos difundir, tenemos un deber de imantar el conflicto. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir imantar el conflicto? Que tenemos que atraerlo a los estrados judiciales
y evitar que pase lo que pasa en Seferino Namuncurá. Tenemos que hacer tan atractivo el monopolio de la decisión, tan atractivo nuestro monopolio, que la gente confíe. Porque si la gente no confíe, ¿cómo lo resuelve al conflicto? Entre ellos. Y gana el más fuerte. Claro. Entonces, lo que nosotros estamos sosteniendo es que hay un sinnúmero de obligaciones éticas que nos obligan a imantar, que nos obligan a atraer, que nos obligan a desescalar el conflicto callejero. Y lo que pasó con este caso, Mingarini, tremendamente lamentable, porque uno no quiere ensañarse ni meter a nadie en una picadora de carne. Nada más alejado, nada más doloroso para uno personalmente que tener que acusar a un colega, a un juez. Pero la toga no es para cualquiera. Y la toga tiene ese deber de decir, vengan los juicios a mí. Y se honra la toga cumpliendo ciertos deberes éticos, el de la prudencia, el de la sensatez, el de dar todas las razones posibles e imaginarme los argumentos y contraargumentos por el lado que yo estoy, que es el de generar autoridad legítima. Y nosotros imperiosamente necesitamos, perdón que elevo el tono, pero necesitamos imperiosamente legitimar continua y crecientemente nuestra legitimidad social. Por eso es muy importante que acá hubo una conmoción internacional donde Santa Fe fue conocida no por las decisiones del doctor Gutiérrez, de la doctora Gastaldi, del doctor Spuller, del doctor Herbeta, del doctor Falistoco, del doctor Netri, es decir, de los ministros de la Corte Quintegro, ni de los brillantes jueces que el Poder Judicial tiene, sino que salimos en los diarios de España, de Paraguay, de Colombia, de Chile, por esta conmoción que se dio de que alguien sostuvo que es imposible violar al mismo tiempo del uso de un preservativo. Entonces no hay explicación posible para ese tipo de argumentación legal. Está a un paso entonces de una instancia que podría ser decisiva para su carrera. Podría ser claro, es decir, sería el juicio político. Nosotros, como digo, lamentablemente hemos tenido que acusar para solicitando la destitución. Eso está obviamente en manos del Tribunal de Enjuiciamiento, pero en función de mi función, o en razón de mi función, yo veo que acá hay, o vi que acá hay problemas, si se quiere, de técnica legal, de razonamiento jurídico justificatorios, que van más allá de esta mesa, que uno puede decir, bueno, la cancha de fútbol, el procurador la quiere 105/70, y en realidad tiene que tener otros límites. Bien, imaginemos el límite más ancho y el largo más ancho de la cancha. Bueno, me parece que hay algunas cosas, o nos pareció, y tenemos la fuerte convicción de que esos límites interpretativos del derecho se traspasaron. Se traspasaron. Y al mismo tiempo, en términos técnicos, y al mismo tiempo, nuestro deber legal de generar autoridad legítima también fueron socavados. Entonces, un poder judicial con este tipo de decisiones se deslegitima. 3 frases en el final. Genial frase. La toga no es para cualquiera. Sí. Dice el 708. Sigo. 217. Felicitaciones por la nota. Soy una ciudadana común y aprendí en estos 45 minutos. 094. Lo estoy mirando y escuchando, porque voy de un lado para otro y por ahí los tomo en Aire TV y por ahí estoy siguiéndolos por la radio. Excelente profesor el doctor Barraguirre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lo conozco, es un placer charlar con él.
Yo no soy estudiante, yo trabajo en la facultad. Y con eso le digo lo que significa para mí cuando lo cruzo en algún momento y puedo charlar con él. A ver si puedo, sin faltar a la verdad, como dicen los abogados. Se llama Silvio. Silvio. Gracias, Silvio. Y es un trabajador. Es decir, sí. Una persona, no un estudiante, digo. No es un estudiante. Ha sido muy interesante porque estoy notando mucha gente. Acá me dice el 990. Tremenda nota. ¿Podés poncharla? Porque yo quiero que él se lleve esta imagen. Si no queda como que yo no invento ninguna frase. Además se van a ver todas. Esto es lo bueno de ser un programa transparente. Vamos a ponchar mi PC y vas a leer lo último. Lo vas a ver allá en las cámaras. Viste que tenemos 2 pantallas gigantes ahí. Eso no es de acá, eso es Twitter. Vamos a la mía. Ahí está. Tremenda nota, Luis. Acá en la oficina, todos escuchando a Jorge. Muy claro. Y ahí está. Felicitaciones por la nota. Saludos al doctor Barraguirre. Esa debe ser Genial mi oficina. Frase. Esa debe ser mi oficina. No. Genial frase. La toga no es para cualquiera. Sí. Ahí dice el 990 muy claro. Bueno, un montón de saludos. Saludos al doctor Barraguirre. Este es nuevo. Buen día, lo estoy mirando y escuchando. Bueno, son algunos de los tantos comentarios que llegan a este que es nuestro mensajero, que tiene un montón de datos. Gracias por haber venido, por haber dispuesto más de una hora, porque primero hubo una larga charla que teníamos que terminar y era sustancial hacerlo con el tema del caso de los abusos que están intentando probar en la justicia. Siempre hay que ser muy cauto en los términos, con el caso de Sefirino Namucurá, pero este tema Trasferri, planteado con el dictamen de la Procuración, que reiteramos, no es vinculante, sino que es una información técnica donde la Corte se va a informar, se va a ilustrar para determinar qué decide. Es una guía, exactamente. Es una guía, simple guía. Más el tema Mingarini, contados en primera persona por quien terminó de escribir los dictámenes. Están calientes las hojas. Es disfrutarlo. Muchas gracias, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, lo despedimos, José, Ale. Sí, aparte, para que la gente entienda que las leyes o el sistema con el cual nos regimos hoy en sociedad no nació de un repollo, sino todo tiene una argumentación y un repaso de la historia de prácticamente de los primeros momentos de la provincia de Santa Fe como provincia, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y que cada tanto hay que darse el tiempo para poder hablar de las cuestiones más de fondo, ¿no? Como hoy. Yo, si me permite una sola cosa, tremendamente agradecido, emocionado por los mensajes. Por los mensajes, un poco de calor también. Gracias a los 4 por el trato, pero... Son mejores que los gritos en la tribuna cuando juega al fútbol, ¿eh? Estaba pensando en eso, digo. Mejores que los gritos. Los gritos en la tribuna, ¿sabes lo que te decían? Largá a las 5, morfón. Y creo que es importante, me parece, porque hay no solo hay una procuración, hay una corte que está realmente preocupada por todo esto, una corte que trabajó en la pandemia, que trató de adaptar todo el trabajo para que el justiciable, la abogacía profesional, que es la que intermedia con los justiciables, a pesar de todas las dificultades, pudimos contar con un poder judicial activo, y eso me parece que hay que resaltar el trabajo de la Corte, el trabajo de los ministros, ¿no? Hasta una próxima vez. Queda abierta la puerta para volver. Por un tiempo a la covacha de nuevo. A seguir el próximo caso, Trasferri. El próximo caso. Porque, bueno, o hasta algunos casos que a lo mejor, como comentábamos, a lo mejor no tienen este impacto mediático. Pero tiene que ver con conflictos ambientales o con conflictos de consumidor que a la audiencia le puede servir también de guía como para conocer cuáles son sus derechos. Y queda, por mi lado, el pedido para que la sociedad política, la clase política, los que tienen que tomar la decisión, definan que la Constitución debe ser reformada. Bueno. Eso lo digo y lo voy a reafirmar. Y lo firmo, dice. Porque hay un montón de elementos para decir que la Constitución, por innumerables razones, la de Santa Fe,
no estoy refiriéndome a la nuestra, debe ser reformulada. Gracias, doctor Barraguirre. Muchísimas gracias, un gusto. La verdad que un doctor gusto. Jorge Barraguirre, pausa, venimos enseguida, 11:52. Sigue lloviendo intensamente en toda la región.